En el capítulo 11 del libro de Isaías, recordamos y entendemos que aquí se está hablando de Jesús y el Espíritu Santo. Aquí cómo el Espíritu Santo iba a adoptar al Señor Jesús y cómo lo iba a usar en su ministerio. Amén. El Señor está usando esta palabra, llegando a nosotros con el propósito también de que nosotros entendamos que tal como fue aplicable al Señor y tanto tiempo atrás, sigue con ese mismo propósito edificando a la iglesia a través de los tiempos, de las generaciones. No solamente hoy, sino a través de las generaciones. Así es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y repito de nuevo esta lectura. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y en la lectura de hoy, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 17 al 18, el apóstol Juan hablando. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias. Te damos gracias, Señor, diariamente por todas las cosas que tú haces, Señor, a nuestro favor. Nunca recordamos nuestra salvación, Señor, como el regalo más precioso que tú nos has dado. Pero aparte de eso sabemos, Señor, que una relación contigo está llena de bendiciones cada día que podemos abrir nuestros ojos y darte gracias por ella. Y así en este día te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por todo lo que tú haces, lo que has hecho, Señor, lo que harás. Gracias por este momento especial, Señor, donde compartimos tu palabra y nos disponemos, Señor, a abrir las puertas de nuestros corazones a recibir tu palabra en obediencia y gracia. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has de hacer en este día a través de ella. Y así, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu ministre cada una de nuestras vidas y en este lugar. Y que, Señor, el propósito por el cual tú nos has reunido en este lugar, nos has permitido estar delante de tu presencia, se haga una realidad, Señor, en nuestras vidas. Toma control, Espíritu Santo. Alumbra, Señor, la palabra de tal manera que podamos entenderla, oh Dios. Y pueda tu palabra, Señor, surtir el efecto que tú deseas para cada uno de nuestros corazones, sea, Señor, la circunstancia por la que estemos pasando o la necesidad que tengamos, tú la conoces todas, Señor. Pero sabemos que en este día, Señor, tú quieres hablarnos con palabra profunda. Prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento a través, Señor, de la ayuda y la asistencia de tu Santo Espíritu en nosotros y entre nosotros. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. La palabra del Señor en este día llega a nosotros bajo el tema: le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Mientras yo preparaba esta palabra, me recordaba de mi niñez. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad en la República Dominicana de ir
a un río en donde a veces yo digo, ¿verdad? Doy testimonio de que yo he estado a punto de la muerte unas cuantas veces. Y esa fue una de ellas. Y la llevé allá a ver ese río. El río ya no es el mismo, al menos no en ese lugar donde fuimos a visitar, que fue donde yo estuve viviendo con un tío mío, parece que por cerca de un año. El río San Juan. Y eso ocurrió en San Juan de la Maguana, se llama, en la República Dominicana. Y yo hice ese cuento con un poco de humor no hace mucho. Algunos de ustedes han de acordarse. En este día se hace nuevamente relevante a la palabra, porque ya entenderemos y veremos cómo está realmente relacionada. El Señor, cuando llama a alguien al ministerio, quizá usted cree que eso va a ocurrir en un momento dado, y ya el Señor viene preparando a una persona. Yo nací dentro de un hogar cristiano. Mis padres oraron para que el Señor nos usara de la misma forma que ellos, y evidencia de que su oración tuvo resultado, por más que nosotros resistimos ese asunto, porque yo realmente no tenía planes de ser pastor, hermanos. Mi mirada era a terminar mi doctorado en educación, encaminarme quizás a enseñar en la universidad, o quizás a ejercer un alto rango de posición dentro de la universidad. Llegué a ejercer rango en la universidad, pero no al nivel que yo quería, porque yo quería enseñar y necesitaba el doctorado. Esa era mi meta. Me llegó la oportunidad y la rechacé por razón del pastorado, porque en ese momento empezaba a pastorear. Antes de eso, cuando mi mamá y mi papá me dijeron que ellos habían sentido del Señor, que el Señor me llamaba a mí para que yo continuara pastoreando en la iglesia, hermano, yo no brinqué con gozo. No sentí una gran alegría, porque en realidad me confrontó con mis planes y todas esas cosas, y lo que tenía que dejar era mucho de mi punto de vista, porque no entendía tan profundamente las cosas de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor prevaleció y nos preparó. Y luego, ahora, cuando yo medito y oro, examino la palabra, y el Espíritu Santo en mí me ayuda, me lleva al pasado y me demuestra cosas que ocurrieron en mi vida, y me dice: tú ves, eso no ocurrió porque Dios tenía planes contigo. Desde el vientre de mi madre me conoció, y yo creo, tal como Jeremías, que del vientre de mi madre asignó todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, incluyendo lo que estamos haciendo aquí hoy. Una de esas experiencias que tiene que ver con ese momento bien peligroso de muerte. Yo era un joven como de 12 años de edad, y a mí me encantaba, siempre me ha encantado la naturaleza. Mi esposa es igual también. Cuando nos casamos, nosotros no nos fuimos de que a un hotel esplendoso o una vacación lejos en las playas y cosas. Nosotros cogimos un vehículo que acabamos de comprar y nos fuimos de parque en parque en los Estados Unidos y en Canadá. Y ahí también tuvimos experiencias que no tengo tiempo para contarles, bien chistosas. Pero así éramos. Y me encantaba ese lugar en donde le estoy contando, que se llama Sabaneta de San Juan de la Maguana. En ese lugar iba al río, el río me desafiaba porque no era un río pequeño, era un río con caudales bien impetuoso y fuerte, se oía de lejos su sonido, su rugir. Hermanos, cuando yo conecto todas las cosas, mire, ya empiezo a ponerme raro. Porque una experiencia que yo tuve, que ustedes conocen, está escrita en el libro que yo escribí. Ahí el Señor me da una experiencia en un momento crítico mío en el ministerio. Cuando empezaba, yo pensaba dejar el ministerio, pero no lo iba a hacer sin que el Señor me hablara. No quiero desviarme, hermano, en diferentes direcciones, pero cada vez que conecto estas cosas del pasado con el presente, veo cómo Dios es tan poderoso y tan grande, y cuando Él hace un plan, eso se ejecuta. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese río se oía de lejos, rugía, pero también en el río había, de lado a lado, había
una fruta que yo me preguntaba en la República Dominicana y sigo preguntándome si en realidad fue real lo que a mí me ocurrió y si era real que esa fruta existía. Pues yo le pregunto, ¿usted conoce el pomo? No, nadie conoce el pomo en la República Dominicana, excepto yo. Digo, al menos las personas que le preguntaba, nadie. Digo yo, pero ¿y esa fruta por qué yo la comía? A la orilla del río crece un árbol bastante grande y huele y atrae a la gente, a los animales, porque es dulce al paladar. Pero claro, cuando ese río estaba bien cerca ya de un lugar donde habían casas y gente estaban viviendo, lo que quiere decir que ya cuando venían a salir esos pomos, se lo habían comido todo el mundo. Había que ir temprano cuando te va a comprar pan, si lo quieres caliente, tiene que estar en línea en algún lugar. Allí ya había gente que estaban seteados. Eso es como el plato del día en la República Dominicana, que cuando usted llega, ya hay unos avivatos que conocen todos los detalles de cómo van a llegar más temprano, o lo van a ordenar por teléfono. Ese hace un movimiento. Y así también con los pomos, parece que siempre llegaban algunos más temprano y se lo comían. Yo iba por los pomos y por el agua, porque me gustaba nadar. Pero ese río no se podía nadar. Solamente usted se quedaba a la orilla, especialmente un muchacho de 12 años de edad. Y ahí usted se bañaba y se hacía creer que estaba nadando en el río. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de eso vamos a hablar. No se crea que esto es un cuento sin ninguna conexión con la palabra. Y bueno, a mí nunca se me ocurrió que nadie pudiera nadar en ese río. Porque definitivamente se iba a ahogar. Era muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que en el otro lado del río había una mata de pomo que nadie se atrevía a comérsela porque no podían cruzar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esos pomos, así como la camiseta amarilla de la hermana Ailén, cuando se maduraban y olían, pasaban al otro lado. Usted nada podía olerlo de este lado, pero no se atrevía nadie a tirarse al otro lado a buscar un pomo de eso. Uno de esos días yo llegué temprano pensando que quizás si había algún pomito que habían dejado que no se había madurado, se iba a madurar el próximo día. Yo descubrí el sistema y quería llegar temprano para comer unos cuantos pomos. Y cuando llegué, una agüita en la cara, etcétera, para investigar en la mata. Antes de eso, llegó un joven con una toalla por encima. Eso en los campos no es nada fuera del ordinario. Una toalla como una faja alrededor de su cintura. Ella coge un poco de agua y hace así. Yo creo que se está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, que le tengo tanto miedo a ese río que lo único que puedo hacer es simplemente en la orilla. Pero él se subió en una piedra, se bajó, hizo así y de repente se tiró. Y yo me quedé pasmado mirándolo. Claro, porque mi concepto era que te tira al río, muerto. Eso es lo que le iba a suceder a él. El muchacho se tira con toda esa confianza y empieza a nadar. Yo creía que al principio era tratando de salvarse, él estaba nadando porque él sabía a dónde le iba a llegar. Y se tiró por acá y salió por allá, pero salió por donde estaban las mejores matas de pomo. Y ahí estaba él como si nada estuviera pasando, comiendo pomo y mirando alrededor. Y yo en este lado mirándolo. Pero no puede ser, Dios mío. Y él siguió, cuando terminó de comer su pomo, caminó arriba y hizo así, se tiró y cayó exactamente donde yo estaba. Yo no le dije nada, ni dije, yo me quedé mudo. Él agarró su toalla, se secó y se fue. Y yo dije, si él lo hizo, yo lo voy a hacer. Porque era un joven como de la edad mía. Y yo era muy arrestado, dicen allá que muy agentado, esas cosas. Y yo dije, pero no me voy a tirar sin conocimiento. Ya yo vi que lo hizo, se puede. 2, ¿cómo lo hizo? Es la próxima pregunta que yo no tengo respuesta. No creo que hizo algún acto de brujería ahí con esa agua. Eso no tiene que ver nada con eso. ¿Qué fue lo que él hizo que salió correcto? Y él pudo gozar de eso.
de esos pomos. Él se tiró de aquí y yo vi que él salió allá. Caí en cuenta. El río viene con mucha fuerza. Poder del Espíritu. Esa es la conexión que yo hago con lo espiritual hoy. Espíritu de poder, el Espíritu Santo. Por eso se refiere la palabra del Espíritu Santo como ríos caudalosos que saltan. No se pueden contener dentro del hombre y la mujer. Salta para expresar lo que Dios ha hecho en nosotros, vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy haciendo conexión con la experiencia, ¿no? Si usted puede más o menos caminar conmigo en esta jornada, que es posible que la llevemos el próximo domingo, porque quizás no termine hoy. Ok, se tiró con la misma fuerza del río, calculó su propia fuerza. Él sabía que estaba en estado físico para poder salir donde salió. Yo dije, yo estoy en estado físico. Yo era un joven también bastante con aspiraciones de atleta y cosas. Un joven activo, saludable, fuerte. Nada más me delataba el tamaño. Y salió allá, se fue al otro lado, caminó arriba. Así era yo, un joven muy observador. Se tiró de allá y de nuevo, nadando él a cierta velocidad en contra de la corriente, sabía exactamente dónde iba a llegar. ¿Ok? Yo sé que ustedes se van a reír de esto un poco, pero también hay humor. No dice la palabra de Dios que siempre estemos gozosos. Así dice el apóstol Pablo. Uno de mis propósitos y del Señor cuando se reúne con nosotros es que estemos gozosos. ¿Cómo usted va a venir con una cara limón del Señor y salir con una cara limón? Entonces no quiere decir que usted no entiende la presencia de quien ha estado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues yo hice mis cálculos, pero hubo un detalle que yo no conocía. Él sí lo conocía, yo no lo conocía. Y mientras el cuarto se desarrolla, usted va a entender. Yo digo, ok, tengo todo ya seteado. Me tiro aquí. Si nado más o menos a la velocidad que yo vi sus brazos, salgo por tal lugar. En el otro lado hago lo mismo de allá para acá, entendiendo que ahora voy a salir aquí. Perfecto. Mi corazón estaba porque era bien peligroso. Todo esto tiene explicación en lo espiritual, hermano. Aleluya. Entonces finalmente, claro, yo era un joven dique descarriado, pero cuando estaba en peligro siempre me acordaba de Dios. Dios mío. A nadar. Y yo nadaba con José Ibón y me iba llevando el río. El detalle que yo le digo que no conocía era que había en el medio del río, en un lugar, una gran piedra. Y cuando viene un río con fuerza así, con una piedra en el otro lado, siempre se forma remolino. Eso yo no lo calculé porque yo no conocía el río. Pero él sí lo conocía. Yo me tiro y por alguna razón yo fallé un poquito en mi cálculo de distancia y me acerqué a la piedra. Él no hizo eso. Él salió antes de llegar a la piedra. Y ya era un joven que conocía bien el río.
Cuando yo hice eso, rápidamente la corriente hizo una curva y me quitó el control de la dirección que yo iba y me tiró por detrás de la piedra. Ahí había un remolino, hermano, como una lavadora, con una fuerza increíble. Me agarró y me llevó abajo. Y yo dije, muerto soy. Porque ese río tenía una fuerza y por más que yo quería, y yo escuchaba también a las personas que decían, cuando tú te caes en un remolino, en un río, lo peor que tú haces es tratar de nadar para escaparte. Tienes que tener paciencia. Yo como que recordé eso y me quedé. El río me llevó me llevó el remolino hasta abajo, me llevó hasta abajo y yo nada estaba ahí dando vuelta. Entonces me subió para arriba de nuevo y me escupió. Cuando Dios tiene propósito con un hombre, hermano, ese no era mi momento de morir. Y cuando me escupió, cometió el remolino el error de escupirme hacia el lado donde estaban los pomos. Pero a mí se me olvidaron pomos, a mí Cuando yo caí ahí, caí con la barriga abajo. Y yo me quedé ahí como muerto. Como muerto y sin fuerza, imagínate. Fue una lucha fuerte. Pero el olorcito a los pomos me despertó. Y dije, pero yo estoy en el lado de los pomos ahora. A mí no me importa qué pase ahora, cómo me van a rescatar a mí de aquí, pero yo voy a comer pomo. Me di esas señoras a altura de pomo. Y entonces empecé a caminar para arriba. Encontré unas cuantas cuevas de indio y cuantas cosas porque no quería tirarme al río. Yo estaba explorando ya en aquel lado a ver si, y caminando hacia arriba a ver si conseguía a alguien que me ayudara. Y cuando se empezó a oscurecer, pasé un día entero por ahí. Cuando empezó a oscurecer, yo dije, bueno, la única alternativa que yo tengo es de tirarme al río de nuevo. La única esperanza es que yo sé que el remolino está allá abajo, ¿no? Que no está por aquí, al menos que haya otro que yo no lo conozca. Lo único que tengo que hacer es tirarme. Bueno, me tiré, salí al otro lado. Y quizás te va a pensar, bueno, conquistó el pastor el río y ya no tiene temor, él va a continuar haciéndolo. Y continúa haciéndolo, ¿no? Yo no crucé más el río, hermano. Después de ese río ya. Pero ¿cómo aplica esto a la palabra de hoy? El cántico que ustedes oían decía que la gloria de Dios es como un manantial. Empieza como un manantial. Dice que ese manantial se convierte en río. Y ese río entonces en océano poderoso. De seguro que el que escribió ese libro conoce o conocía a Ezequiel 47, en lo cual también está basada la palabra hoy y de lo cual vamos a hablar. Estamos hablando del Espíritu Santo con diferentes manifestaciones en su poder en el llamado de una persona. Para no dejarlo sin conexión en cuanto al río, la experiencia del río y ahora. Usted va a ir mirando y continúe pensando cómo fue y es evidente que esa conexión se hiciera mientras usted va escuchando la palabra de Dios. La experiencia del creyente con el Espíritu Santo empieza cuando el Señor nos da el Espíritu Santo en el momento que creemos. En el momento que usted y yo creímos, recibimos el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo está con nosotros. En este momento el Espíritu Santo está en usted. Está en este lugar, pero está en usted y está en mí también. Amén. Usted oye escuchar con frecuencia este asunto de la experiencia de lo que se le llama el bautismo, o sea, la inmersión, eso es lo que quiere decir bautismo, inmersión en el Espíritu Santo. La experiencia en el Espíritu Santo
y la inmersión tiene su propósito, y vamos a verlo ahora. En lo que nos estamos concentrando hoy aquí es en el temor de Jehová como parte de la manifestación del Espíritu en la vida del creyente en cuanto a lo que el Señor considera importante en el rol de maestro, guía, ¿verdad? Capacitador, que es el Espíritu Santo en nosotros a través de los dones, porque aquí lo que está hablando todo esto es de dones. Más luego Pablo lo explica más adelante, me parece que Primera de Corintios capítulo 12, hay otro capítulo en Romanos que habla también de los dones del Espíritu. Expande y añade más. Estos son entonces como umbrella, ¿verdad? Le dicen organización umbrella, que tiene otras organizaciones y hay una principal de la cual se derivan esas otras organizaciones. En el Espíritu, en cuanto a los dones del Espíritu, cuando muestra los dones principales que el Señor Jesús, con lo que el Señor Jesús fue adoptado, ahí en esos, dentro de esos dones usted va a encontrar todos los otros dones que después se declaran en otros capítulos en el Nuevo Testamento. Lo va a poder encontrar, su referencia a ello. Entonces, en este caso, a lo último hace una énfasis, después que habla de 6 dones, habla de nuevo y dice que lo hará entender, ¿ok? Vamos a leerlo. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. El Espíritu Santo es que está hablando ahí. ¿Cuántos se alaban al Señor? Lo haré entender diligente en el temor de Jehová. Entonces, lo que entendemos por esto es como la forma de escribir judía, que algunas veces presenta todas las cosas primero, que quiere decir después la cosa más importante a lo último. El temor de Jehová es a lo que está haciendo énfasis principalmente aquí, que sería lo más importante. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poquito más a fondo, podemos entender por qué razón. Y de eso que se trata esta palabra. El Espíritu Santo, dice diligentemente, nos ayuda a conocer a Dios dentro de las dimensiones de su gloria. Las dimensiones de su gloria o niveles de su gloria. Así como decía el coro, que primeramente manantial, después río, después océano. Es un proceso gradual por el cual el creyente va pasando. Usted tiene el Espíritu, yo tengo el Espíritu Santo obra en nosotros, pero hay más. Hay mucho más de lo que nosotros estamos recibiendo. Y yo creo que esta palabra nos va a ayudar a entender. Y precisamente lo que hace el Retiro Encuentro es ayudarnos a comprender más estas cosas y entrar dentro de esa dimensión con Dios. El Espíritu Santo nos llevará en esa jornada de conocimiento de Dios. Jesús nos recordó en Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas. Recuerde, lo haré entender. Declaramos el domingo antepasado entender que eso es conocimiento. ¿Verdad que sí? Conocimiento. Que es uno de los dones del Espíritu, don de conocimiento. Lo hará entender diligentemente que en el temor de Jehová. Recuerde que el temor de Jehová y el temor a Jehová son dos cosas diferentes. El temor a Jehová es miedo. Ustedes recuerdan, la palabra dice que los israelitas salieron de Egipto. Y cuando empezaron a confrontar sus adversarios, Dios estuvo con ellos. De tal manera que un grupo de guerreros sin entrenamiento pudieron derrotar ejércitos que ya eran entrenados en la guerra.
Recuerda a los moabitas. Los moabitas, el Señor luego, dice la palabra, que fueron castigados. Dios lo mantuvo en mente, en el ojo de su mira, para castigo, porque ellos trataron de imposibilitar el pase de Israel por su tierra. Y claro que el pueblo de Israel tuvo que desviarse para no pasar por ahí, por esa razón, porque Dios entendía que estaban muy frescos todavía fuera de Egipto y no tenían suficiente experiencia para poder enfrentar ese ejército moabita. Pero luego sí, a pasar de los años, porque recordamos, ¿verdad?, que fueron 40 años, pero a pasar de los años después de eso, no muy lejos, ellos empezaron a derrotar a sus adversarios. Y se regó la voz de cómo un pueblo insignificante como ese había derrotado tantos ejércitos fuertes que se le opusieron. Entonces dice que los reyes de ese pueblo, cuando oyeron que los israelitas iban a pasar cerca de por ahí, que venían de camino, ellos se preocupaban porque habían oído cómo ellos derrotaban a sus adversarios, porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, eso lo que sintieron cuando oyeron que los israelitas venían por su camino y se preocuparon, lo que sintieron fue temor. Temor no a los israelitas. Ellos se preocupaban porque estaba detrás de los israelitas. Eso se llama temor, miedo a Jehová. Pero temor de Jehová no es miedo. Y por eso el Señor siempre cuando encontramos situaciones donde el Señor se le apareció a alguien, y aquí incluimos hoy a Juan, ¿verdad?, en Apocalipsis, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero oiga lo que dice: y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. He put him at ease. Lo puso tranquilo. Los los discípulos en la barca, cuando el Señor se le apareció y creían que se iban a hundir, el Señor le dijo, se le apareció como un fantasma, dijeron a ellos. El Señor le dijo, no temas, soy yo soy. El Señor no quiere que nosotros tengamos miedo a Él, ¿verdad que no? El Señor quiere que nosotros le tengamos temor, que nosotros tengamos temor de Jehová, no a Jehová, sino de Jehová, temor de Jehová. Amén. Entonces, Él os enseñará todas las cosas. Dice aquí que Él y lo haré entender. Entender, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo como maestro. Y eso es uno de los dones que están disponibles a los creyentes también. De los dones principales, maestros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas. Amén. Él enseñará todas las cosas. Entonces, las dos cosas se unen aquí. La enseñanza del Espíritu Santo en nosotros, como también el propósito para esas enseñanzas principales. Y aquí es que se pone bueno. Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí es que el Espíritu Santo llevaría al Señor cuidadosamente su mano, pero diligentemente le haría entender, don de conocimiento, manifestación del poder del Espíritu. Le haría entender, le haría conocer. ¿Cuál es el propósito de ese conocimiento? Conocer el temor de Jehová. Conocerlo. ¿Y qué es lo que es el temor de Jehová? El temor de Jehová cuando por el Espíritu nos acercamos más a Dios,
vamos gradualmente siendo expuestos a la presencia de su gloria. ¿Y qué es la gloria de Jehová? Es una revelación parcial al hombre o a la mujer de los maravillosos atributos de Dios que los separan de toda otra cosa creada. Amén. Tales como Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es maravilloso, único Dios verdadero, lleno de luz, de grandeza, resplandece más que el sol, dijo Juan cuando lo vi. Su rostro resplandecía más que el sol en su fulgencia. Exactamente como es que dice en Revelación, en Apocalipsis. Cuando lo vi, así como caí como muerto y se puso su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice también, ¿verdad? Tenía en su diestra 7 estrellas. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. En versículo anterior dice su rostro era resplandeciente más que el sol cuando resplandece. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, fíjese una cosa. Juan es el apóstol que escribió el Evangelio de San Juan. De él es que se está refiriendo. Las epístolas, ¿verdad? Y ahora él está en un lugar donde él escribe estas cosas de estas experiencias que él tuvo. Cuando el proceso gradual de cuando entramos dentro de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Podemos decir que el apóstol Juan fue un hombre que realmente conoció a Dios bien. Para poder escribir sobre él las cosas que él escribió en esos escritos de los evangelios, etcétera, era un hombre que conocía de la palabra y conocía a Dios. Pero su experiencia en el proceso gradual de él estar en el proceso de conocer la gloria de Dios en la forma que él llegó a conocer en ese momento, evidentemente él no había tenido tal experiencia, por razón de que dice que cuando lo vi caer como muerto. En ninguna otra parte de la escritura Juan habla así. Pero ¿por qué habla Juan en esa forma? ¿Y por qué está él en ese lugar? ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en una isla. La isla es la isla de Patmos. Una isla pequeña. Okay. En el año más o menos 95, de 90 a 95, del reinado del emperador romano de ese momento, me olvidé el nombre de él, hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Mataron muchos de los creyentes y a otros lo desterraban. El gobierno, el imperio romano hacía mucho eso. Desterraban personas fuera a lugares donde no podían salir. De una isla así lo mandaron a Juan a ese lugar. Juan, ahora, después de haber servido al Señor por tanto tiempo, ahora cae, ¿verdad?, desterrado en una isla sin poca comida ni nada, pasando hambre y sufrimiento y cuantas cosas en ese lugar. Ahí fue que él escribió el libro de Apocalipsis. Juan llegó a ver la gloria de Dios en una forma como podemos ver, no muchas personas lo han podido ver. Su relación con Dios en esa forma y en la forma que hablaba de cosas
profundas. Cosas bien profundas, ¿verdad? Que ha habido mucho debate sobre esas cosas a través de los tiempos, por razón de que son tan profundas. Podemos ver a Juan en ese momento, cuando lo miramos en esa escala de ascenso hacia ese conocimiento que está hablando el Espíritu Santo en Isaías capítulo 11. Podemos verlo a él como un hombre de Dios que ascendió gradualmente en ese proceso hasta ese momento. Pero para llegar a ese nivel de contacto y experiencia de conocer, recuerden que es lo que está haciendo el Espíritu Santo, está enseñándole cosas profundas, como Él quiere hacerlo con nosotros. Pero ¿qué pasó con Juan? Juan fue perseguido y fue tomado por las autoridades porque fue constituido como un peligro a las autoridades romanas. Tengo que desviarme aquí, aunque sea hacer un paréntesis con eso y traerlo al presente. No es diferente a lo que está pasando hoy. Ya muy pronto, si las cosas siguen como van, y ya están viendo aquí casos similares a lo que ocurren en la China, a lo que ocurre en esos países musulmanes cuando agarran a un pastor o a un evangelista, etcétera. Y hay gente que está presa por muchos años simplemente por predicar el evangelio. Qué desgracia, dirían muchos, y qué tristeza que esas cosas ocurran. Recuerden, esa persona que está pasando por eso está experimentando una cosa increíble, y es de lo que estamos hablando. El Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan a Esteban? Esteban fue martirizado, ¿ustedes recuerdan? Pablo inclusive estuvo presente en el momento que a Esteban lo estaban apedreando. Pero cuando él miraba para arriba, él veía la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mucha gente, ¿verdad? Quizás, pero ¿cómo pueden hacer eso con ese hombre? Sin embargo, en ese momento crítico, él estaba teniendo una experiencia increíble con Dios. Juan, lo mismo, en un momento, ¿verdad?, de sufrimiento como ese, en una isla, dejado solo por ahí, etcétera, y estando siendo castigado por un gobierno que lo considera una amenaza. Él tiene unos encuentros con Dios increíbles y le revela a Dios. Llega al punto, este es otro asunto también, cuando entramos a esa dimensión dentro de la gloria de Dios, que es precisamente el punto que queremos llegar, que produce en nosotros el temor de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? En otra palabra, el temor de Jehová en su esencia, cuando estamos hablando, son esos atributos, etcétera. Pero usted no puede conocer esos atributos cuando usted no ha penetrado la gloria de Dios al punto que usted puede ver cosas que usted nunca había visto. Es lo que habla el apóstol Pablo cuando dice que él estuvo en lugares, en el tercer cielo, dice, donde oyó cosas que oído no ha oído y vio cosas que ojo no han visto. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mire lo que le pasó a Juan para llegar a ese punto. Tuvo que ser tomado como un prisionero y tirado en una isla solo. Allí él pudo entrar dentro de esa dimensión. Vamos a leer rapidito ahora la experiencia de Ezequiel. Aquí Ezequiel le está hablando al Espíritu Santo. Y es en un momento en donde Israel, su templo ha sido derribado, etcétera, y el Señor le está dando esperanza a Israel, pero en el proceso hace predicciones el Señor del futuro, incluyendo la aparición del Mesías y todas esas cosas. Él estuvo en un lugar donde el Señor le estaba mostrando un templo que se iba a construir. Y dice que a él se le apareció un varón al oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Definitivamente que la persona que escribió ese himno conoce esta escritura. La conocía y por eso surgió ese himno. Es como un manantial, después se convierte en río, es lo mismo. Los niveles de la gloria de Dios que el Señor quiere llevar al creyente a través de su Espíritu. Puso al Espíritu Santo en su Hijo Jesús, de acuerdo a la profecía en Isaías 11, quien iba a llevar a Jesús, ¿verdad?, en ese proceso. Estamos hablando su parte humana, porque Jesús también era Dios. Su parte humana iba a pasar por ese proceso y así lo llevó. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí nos vemos nosotros en la experiencia de Ezequiel. Nos vemos nosotros a diferentes niveles de conocimiento de la gloria de Dios. A su vez, el conocimiento de la gloria de Dios es precisamente lo que produce ese temor reverente a Dios. Porque una vez que usted tiene esa experiencia y usted ve, aunque sea en forma limitada, de quién es Dios, usted se queda anonadado, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando una persona a Dios le revela en esa forma, le demuestra parte de su gloria. Recuerdan a Moisés. Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo: no, tú no puedes verme, ningún hombre puede verme y vivir. Voy a pasar simplemente mi espalda. Y dice la palabra que Jehová pasó su espalda y solamente una gran oscuridad fue lo que él vio. No pudo ver a Dios. Pero estuvo en su presencia en una forma como él nunca lo pudo estar. Estaba mirando la gloria de Dios en una forma y sintiéndola, porque no es solamente lo que se ve, es lo que se siente, lo que usted está experimentando. Dios resplandeciendo en su gloria, como le resplandeció a Juan en Apocalipsis. Esto también nos dice a nosotros, hermano, que ese temor por Dios requiere un precio que hay que pagar. ¿Cuántos alaban al Señor? Ezequiel tuvo que pagarlo, Daniel tuvo que pagarlo para tener grandes revelaciones de Dios. Tuvo que pasar, todos estos profetas grandes del pasado tuvieron que pasar por esa situación. Pero en este caso, Isaías, que está siendo usado por Dios, dice que el Señor mismo iba a ser pasado por ese proceso, en donde en su forma natural la gloria de Dios se iba a manifestar en él a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ezequiel está hablando aquí de algo que aplica más a nosotros, en el sentido de que nosotros necesitamos tener más temor de Dios. Yo no sé en dónde es que nos perdimos de ese camino, de ese proceso. Es un proceso que debe estar creciendo continuamente, porque Dios es ilimitado en su esencia. Y nunca podemos llegar a... Por eso es que cuando yo de la gloria de Dios como la revelación limitada de quién es Dios, porque Dios, si usted llega a conocerlo completamente, ya usted es Dios también. Y solamente hay un solo Dios que es todopoderoso y todo conocedor, es uno solo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, nosotros somos tomados de la mano, nos dado el Espíritu Santo con estos mismos propósitos. El Señor mismo lo dijo y lo acabamos de leer: Él os enseñará todas las cosas. No habla de una u otra, dice todas las cosas al verdadero creyente. Quiere llevarnos de la mano y enfatiza el temor de Jehová. Es lo primero que tiene que manifestarse en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo adquirimos el temor de Jehová? Bueno, no
hoy día no es muy común ver personas que realmente tienen un temor profundo de Dios. ¿Verdad que no? Yo no sé si es lo que hacer, si es la rutina de la vida, que es lo que sea, pero no hay ese temor de Dios. Ese temor profundo de Dios que se obtiene cuando el Espíritu Santo nos toma de la mano, nos lleva, nos declara las Escrituras, nos las enseña. Mientras usted está sentado, hay muchos que no están entendiendo, hay muchos que están entendiendo. El Espíritu Santo, cuando le permitimos que nos enseñe, que nos instruye, entonces nosotros podemos ir más lejos. Dice Ezequiel que cuando lo llevó al último lugar que él declara 1000 codos, que es ya el río no se puede caminar. Él entró primeramente a los tobillos, después a las rodillas, el agua, y seguía para adentro por acá, y seguía el agua para arriba hasta que ya era nada más a nado. Hay mucha gente que se paniquea cuando llegan cerca de ese lugar, y ahí entra la experiencia mía del río cuando tenía 12 años de edad. Yo lo hice una vez, pero después el miedo me mantuvo lejos de ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando ese impedimento que es el temor, o quizás no el temor por miedo, sino el temor de no verse forzado a dejar las cosas, a sacrificarse en la forma que tiene que sacrificarse por una experiencia tan gloriosa, que es tan necesaria para un creyente que quiere crecer hasta lo máximo de su llamado en los caminos del Señor. Hay que sacrificar algo. Mire, hermano, la persona que ha tenido esa experiencia se inquieta, se incomoda en el espíritu cuando ve ciertas cosas que ocurren. Gente que tienen creencias paganas se sienten con más reverencia y temor a deidades hasta demoníacas que nosotros al Dios verdadero. Y no consideramos la experiencia de poder llegar en obediencia a conocer y ser dirigido a la presencia de Dios, a experimentar el resplandor de su gloria, aunque sea a un punto limitado. Lo cantamos en cantos. Por un momento de tu gloria. Y nos sentimos bien, pero ya no pasamos más de ahí. Quizás el que escribió eso experimentó estar en la presencia de Dios a ese nivel. Ezequiel llega donde está el río profundo y dice: ya no se puede pasar por aquí, nada más a nado. Eso es lo que él menciona, y ahí demuestra la fragilidad y el temor del ser humano cuando entra en la presencia de Dios. El temor que yo le tenía al río. ¿Por qué? Porque había amenaza de muerte. Él conoce en lo natural que la única consecuencia que puede ocurrir es que él se ahogue si se tira más para allá, ¿verdad? Y no nada, tiene que nadar. Si sabe nadar. Y si el río tiene corriente, aun cuando nade, ¿qué va a pasar? Dependiendo con qué fuerza esté llegando, cuántos diferentes tipos de factores. Y se quedó eso ahí, esa declaración que él hizo cuando el Espíritu Santo le enseñó esos diferentes niveles de profundidades cuando nos acercamos a Dios. Hay que pagar un precio. Cada uno de ellos tiene su explicación. Por ejemplo, cuando llega a los tobillos, primeramente antes de llegar ahí tiene que entrar al río. Hay algunos que están en la orilla del río mirando a ver el agua hasta quizás está muy fría para ellos. O quizás creen que se lo va a llevar el río si meten un pie hasta el codo, nada más, hasta los tobillos. Son personas que tienen temor desde el principio. Y cuando va por aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de la oración. ¿Cuántas diferentes dimensiones
por la que tenemos que pasar en el proceso de aplicación, sacrificio, para poder llegar a ese nivel, para poder entrar dentro de esa dimensión tan gloriosa que es la gloria de Dios. Recuerde, es la manifestación de sus atributos: omnipresente, omnisciente, todopoderoso, creador del universo, principio y fin. Cuando el Espíritu Santo lo toma de mano, el Espíritu Santo que está en usted quiere hacer eso, si ya no lo ha hecho en alguno de ustedes. Quiere tomarlo de mano, quiere revelarle a Dios en una forma más profunda a través de la palabra, como lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Viene como luz a la palabra de Dios y enciende el entendimiento. Y será, dice la palabra aquí, y lo haré entender diligente. Cuando el Espíritu Santo y usted usted entiende que eso es lo que está ocurriendo, y eso es importante desde el principio, que el Espíritu Santo está en nosotros con un propósito específico, y ese es de llevarnos más cerca a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en ese proceso el Espíritu Santo quiere que sepa que tiene que haber una obediencia absoluta para llegar a ese punto. Vamos al río de nuevo, donde yo me tuve a ahogar. Yo entendí que tenía que dejarme llevar por la corriente del río para poder llegar al lugar que yo quería llegar. ¿Cuántos alaban al Señor? El lugar que usted quiere llegar debe de ser el lugar que Dios ha trazado por usted. ¿Usted lo entiende? ¿Quién se lo hace entender? El Espíritu Santo. La palabra de Dios. Ya está escrito. Pero si no hacemos el sacrificio con la ayuda del Espíritu Santo para aplicarnos en las cosas que tenemos que aplicarnos, mirar la palabra de Dios, leerla, entenderla, escucharla, ¿verdad? Y luego, eso estamos hablando de lo escrito, ¿verdad? La revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios. En lo escrito. Luego, la revelación de Dios en la experiencia. Ahí es que se pone el asunto fuerte. La experiencia. El Espíritu Santo nos va llevando con palabras como estamos recibiendo para irnos instruyendo. Es el Espíritu Santo que nos lleva. Pero luego, ¿para dónde vamos? Tiene que dejarte, dice, me hizo pasar 1000 codos. No fue que yo decidí meterme en esa agua, fue que Él me dijo, camina, ven. Midió 1000 y después midió 1000 más y me hizo pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa fue la obediencia del Señor Jesús. Dice, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto a ser tentado. Él no resistió, Él no dijo nada, Él entendía que eso estaba entre los planes de Dios y ya Él conocía y tenía una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprenda a tener una relación con el Espíritu Santo. Entendamos que el Espíritu Santo es quien nos lleva de mano y quiere llevarnos a ese lugar, y vamos a pasar por esas diferentes dimensiones graduales dentro de la gloria de Dios. Pero esto no es simplemente para un show. Esto es con propósito. Esto es con el propósito de que nosotros desarrollemos una dosis saludable de lo que significa temor de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor?